que todos los tesoros de este mundo. El Señor habla en su palabra que las almas son importantes. Tan importante que dice en su palabra que cuando un pecador se salva, dice que hay fiesta en los cielos. Y cuando viene la salvación al hombre o a la mujer, cuando nosotros podemos reconocer que somos pecadores y que tenemos un Dios que en su plan de salvación, Él envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para que nosotros pudiéramos echar en Él las cargas del pecado. Él pagó en esa cruz todo lo que nosotros teníamos que haber pagado. Solamente nos resta a nosotros confesar nuestros pecados a Jesucristo, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso que dice la palabra de Dios que todo aquel que cree en Jesús será salvo. Jesucristo es el único mediador que Dios el Padre envió a esta tierra. Dice la palabra de Dios que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Solamente la salvación viene por medio de su Hijo Jesús. En la Biblia, en la palabra de Dios, usted puede buscar y jamás hallará otro mediador. El único mediador que se señala en las Escrituras puede ser Biblia cristiana o Biblia católica, y usted se va a dar cuenta que el único que aparece como mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Por eso que Dios el Padre sabe que nosotros no podemos ir a Él por el ser pecadores, pero a Él le plació mandar a su Hijo Jesucristo para ser el puente, para ser el mediador, para poder nosotros ir a la presencia del Padre si nosotros obedecemos en este mundo a su palabra. Por eso que dice la palabra de Dios que solamente hay un mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y solamente Jesús. Aquel que en aquel madero pagó por nuestros pecados. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, ese profeta Isaías, él profetizó, él vivió en los años 750 antes de Jesucristo, y él profetizó acerca de los sufrimientos que iba a acontecerle a nuestro Salvador. Y el profeta comienza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Y allí nos podemos dar cuenta que cuando él estaba en la cruz, su rostro estaba desfigurado por los golpes que le habían dado. Y en el versículo 3 dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experto en quebranto, y que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas, dice el versículo 5, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice las Escrituras, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso que nosotros podemos darnos cuenta que en el libro de Juan dice que Él envió a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Por eso que Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice el versículo 7 de Isaías: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Así podemos darnos cuenta que cuando Jesús fue a aquella cruz, Él no dijo ninguna palabra de maldición, sino que muy por el contrario, Él clamó al Padre y dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Sí, Querida amén. persona que usted pasa por aquí, por este lugar, las profecías y todo lo que habla la Biblia, nosotros podemos certificar que habla la verdad y que está dando razón de todas las cosas que están pasando hoy en día. Podemos darnos cuenta cómo el libro de Mateo, capítulo 24, habla acerca de los últimos tiempos y habla que los últimos tiempos iban a acontecer, dice, guerras, rumores de guerra, que iban a haber terremotos en todos los lugares, que iban a haber pestilencias y enfermedades, y que también dice que en el versículo 14, que cuando este evangelio sea predicado en todo lugar, allí sería el fin. Por eso que creemos que es el último tiempo, porque podemos darnos cuenta que la palabra de Dios está siendo predicada en todo lugar. Podemos darnos cuenta que ha sido predicado por internet, ha sido predicado por la televisión, por la radio, aún en las iglesias, y también personas que andan ministrando la palabra de Dios en las calles como nosotros. En todo el mundo se está predicando y en todos los países. Aún sabemos que hay lugares que son difíciles y que no aceptan aún la palabra de Dios. Por eso que damos gracias a Dios que este país, Chile, podemos tener esa libertad de poder predicar y anunciar el evangelio de salvación. Amén. Pero este mundo hoy en día se parece tanto al tiempo de Noé, porque podemos darnos cuenta que en ese tiempo la gente dice que se casaban, se daban en casamiento, hacían de todo, comían, bebían, pero cada uno se preocupaba de ellos mismos, pero no se preocupaban de dar gracias a Dios, ni considerar a Dios. Y hoy en día podemos darnos cuenta que pasa la misma situación. Muy pocos son los que obedecen a la palabra de Dios. Y Dios dice en su palabra que Él está esperando que usted llegue a su presencia. La palabra de Dios dice que Jesús es el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. En el tiempo de Noé, Dios le dio una orden y le dijo que hiciera un arca. Y en esa arca se iban a salvar todos los seres humanos que obedecían al mandato de Dios. Pero Dios dio 120 años a Noé. Mientras construía el arca, Él le predicaba a la gente. Pero muchas personas pasaban como hoy en día, cuando ven a una persona que predican, y quizás piensan en otras cosas y no escuchan la palabra de Dios. Asimismo lo hacían en ese tiempo. Pero sin embargo, llegó el día en que Dios cumplió su promesa, Amén. el día en que Dios dejó caer su ira sobre la humanidad y sucedió lo que todos conocemos, el diluvio. Y ese diluvio exterminó a todo ser humano y animal. Solamente se salvaron aquellos que obedecieron. La oportunidad es para todas las personas. La oportunidad es para usted y es para mí. Somos nosotros que rechazamos la palabra de Dios. Dios dice en el libro de Juan que Él quiere que usted sea su hijo. Muchos pueden pensar, por ser humanos, pensarán que son hijos de Dios, pero la palabra de Dios dice claramente en el libro de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, solamente los que le reciben y los que creen en Él, hijo de Dios. Por eso que Dios quiere escribirlo a usted y a mí en ese libro de la vida y quiere pasarlo a usted a ese libro donde están los hijos de Dios. Por eso que la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque así como en los tiempos de Noé, muchas personas
ignoraban el mandato de Dios, pero llegó el día que se cumplió, el día de Dios, ese gran día donde el diluvio vino al mundo. Y hoy en día muchas personas de estudio nos explican cómo a veces en montañas con tantas alturas hay conchas y hay restos de mar. ¿Y es por qué? Porque la Biblia dice que todo fue cubierto por agua. Pero asimismo Dios, en su palabra, antes que Jesucristo partiera de este mundo, Él da su palabra y dice que Él iba a volver. Y que iba a volver a buscar a los suyos, a los que obedecieron a su palabra, a los que están preparándose para su regreso. Y Dios nos manda a prepararnos y a buscarlo de todo corazón. Sabemos por la palabra de Dios que todos somos pecadores y que no hay ninguno que pueda decir que yo no peco, porque dice la palabra de Dios que aquel que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Todos somos pecadores y necesitamos de alguien que nos pueda perdonar. Amén. Y no puede ser ninguna persona, solamente Jesús es el único que puede perdonar nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero también dice que si usted confiesa ante Él sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Sabemos que el hombre carga el pecado, pero Dios dice en su palabra, venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando está hablando venid a mí los trabajados y cargados, no está hablando del trabajo que usted tiene en particular, sino que está hablando en el ámbito espiritual, a la carga del pecado que nosotros llevamos. Y el Señor quiere alivianar esa carga, y Él quiere que usted eche su carga a Él. Dice, echar mi carga sobre mí, porque Él quiere llevar la carga, y de hecho la hizo en aquella cruz, pagando por nuestras culpas. Amén. Quizás muchos no se pueden explicar por qué Jesús, por qué Dios tuvo que morir de esa forma, pero ese era el plan divino de Dios, Amén. porque uno tenía que morir por todos, pero lo más importante no es solamente su muerte, sino que Él al tercer día resucitó, y cuando Él resucitó, Él dice que nos dio vida a todos nosotros, juntamente con Él, y vida en abundancia. Por eso, querida persona, no rechace el llamado de Dios, porque la palabra de Dios dice que es como la hierba, que puede estar floreciente, pero al atardecer se cae. Dice que la palabra de Dios es la única que va a permanecer. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Dice la palabra de Dios, marchítase la flor, sécase la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. La palabra de Dios es la única que nos habla la verdad, y esa verdad está en su Hijo Jesucristo. Solamente, querida persona, hay un solo camino para ir al cielo, hay un solo camino para ir al reino de Dios, y no es a través de las religiones, solamente es a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él nos señaló que habían varios caminos. Él dijo solamente que hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo. Acuérdese de Dios y Dios se acordará de usted. Dios está presente y está atento su oído para oír su clamor. Dice en el libro de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Amén. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es, Pero el Señor está esperando que usted clame a Él. No viva esta vida ignorando a Dios, porque si usted se avergüenza de Él, dice su palabra que cuando usted esté en su presencia, Él se avergonzará de usted. Y no habrá en ese lugar arrepentimiento para usted, sino que habrá una gran condenación, porque hoy en día la facilidad está, sobre todo en nuestro país, para oír palabra de Dios y
para aferrarnos a Jesucristo, su Hijo, el único que puede salvarnos de aquella condenación. Amén. Dios es amor, pero también dice su palabra Fuego consumidor. que Él es fuego consumidor. Amén. Así como Él quiere que usted viva, Él no quiere la muerte de nosotros, sino que Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Pero esto es cuando usted acepta a Jesús. Por eso que dice que la salvación de nuestras almas no es por obra, para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, así como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante. Por gracia sois salvos, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. No por obra para que nadie se gloríe. El Señor le bendiga y busque a Dios mientras pueda ser hallado. Sí, Señor. Recuerde que así como dice el libro de Romanos, todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor será salvo. Si usted busca a Dios, hoy cambiará su vida, porque el Señor quiere cambiar su vida y quiere darle otra vida distinta, una vida eterna, y esa vida eterna junto a Él, en aquel paraíso que tiene para usted y para mí. Por eso que la palabra de Dios dice que si usted tiene pecado, dice que tenemos a Jesucristo, nuestro abogado. Amén. Él aboga por cada uno de nosotros. Y así como dice Romanos 8:1, que todos los que están en Cristo Jesús no vendrán a condenación, para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Amén. Que Dios bendiga su vida y le aconsejamos y le podemos pedir que busque a Dios mientras pueda ser hallado. Estamos en tiempo donde Dios está atrayendo a muchas personas a su iglesia. Y la iglesia somos cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Dios es amor. Busque a Dios. La palabra de Dios dice que no vuelve vacía. Amén. Pero cuando usted le busca, el Señor cambia su corazón, cambia su vida. Porque Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y la paz que yo doy no es como la que da el mundo. Dios es el único que le puede dar esta paz a través de Jesucristo. Él es el único camino, Él es la única verdad y es la única vida. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Amén. Que Dios bendiga su vida y que Dios le guarde.